Nosotros hemos intentado entender esta situación, como todos ustedes en sus casas, consultando a diversas fuentes, pero también consultando a nuestro pasado reciente. Y el ejemplo más cercano que tenemos de una situación semejante a esta es la del año 2000, cuando se declaró la vacancia por incapacidad moral de Alberto Fujimori. Nosotros hemos comparado y hemos visto qué tienen en común estas dos situaciones que ciertamente son muy diferentes, pero la figura de la vacancia por incapacidad moral es exactamente la misma. ¿Qué pasó en esa oportunidad? ¿El presidente renunció? ¿Se le aceptó la renuncia? ¿Quién asumió? ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Qué papel jugó el presidente del Congreso? Etcétera, etcétera. Es importante que recordemos esto porque algo muy parecido podría ocurrir en nuestro país en los días que siguen. Álamo Pérez Luna ha preparado este interesante paralelo entre lo que pasó en el año 2000 y lo que está pasando ahora, 17 años después. Adelante. El contexto político era distinto, pero el desenlace puede ser muy parecido. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. El delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno. Las coincidencias entre lo que ocurrió con la salida de Fujimori el 2000 y la inminente vacancia de PPK en los próximos días son varias y pueden repetirse aún más. Hay otras circunstancias. No está cayendo una dictadura. Es un gobierno totalmente democrático, débil y con problemas de conducta moral. El 14 de septiembre del 2000 se presentó el video en el que se le veía a Vladimiro Montesinos entregándole $15,000 en la salita del CIN al entonces congresista Alberto Curi para que se pasara de las filas de Perú Posible a Perú 2000, la bancada oficialista. Ese fue el detonante de la caída de Fujimori. ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la represión! ¿Cuál ha sido la gota que colmó el vaso esta vez? Los documentos que acreditan pagos de Odebrecht a Westfield Capital y First Capital, las empresas de Kuczynski, por casi $5 millones. Recién me entero de que había un contrato de este tipo aquí firmado por el señor Sepúlveda y el Banco de Crédito. En el 2000, en un primer momento, Fujimori no quiso renunciar y la noche del 16 de septiembre, 2 días después de la difusión del Vladivideo Curi Montesinos, dio un mensaje a la nación desactivando el CIN y convocando a elecciones generales, en las que, como era lógico, él no participaría. Tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional. Vayan donde están los comandos. Sube, váyanse. El operativo continuará día y noche hasta su ubicación. Y en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Esta vez, Kuczynski tampoco quiere renunciar. Es más, ya ha dicho literalmente que no va a renunciar. No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente
de todos los peruanos. Fujimori cesó a Montesinos previo pago de $15 millones como si fuera una especie de compensación por tiempo de servicios. Increíble. Fue el 23 de septiembre que Montesinos se fugó del país rumbo a Panamá. El 23 de octubre del 2000 renunció el vicepresidente Francisco Tudela. Y días después, el 29 de octubre, el entonces teniente coronel Ollanta Humala se rebeló militarmente en Locumba. Actualmente, no ha renunciado ningún vicepresidente y hasta ahora no ha habido ninguna rebelión militar. Mientras tanto, volviendo al 2000, Alberto Fujimori viajó a Brunei y la presidenta del Congreso, Marta Hildebrand, fue censurada por el Pleno. Cerca de las 3 de la tarde se suspendió la sesión hasta nuevo aviso y presentaron una nueva moción de censura contra Marta Hildebrand. Nos he esperado 3 o 4 horas. Ahora dicen que ya no quieren hablar. Aquí están las sillas que estaban preparadas para ellas, que no negocian esta moción de censura. 3 días después, el 16 de noviembre del 2000, el congresista de Acción Popular Valentín Paniagua ocupó su cargo. Tuvimos varias reuniones. Una fue en la casa de Henry Peace, después otra fue aquí en el Club de la Unión, ¿no? Participamos varios. ¿Pero qué era lo que buscaban? ¿Realmente una figura de consenso? Bueno, buscamos una figura de consenso porque hubiera podido haber otros también con posibilidades y aspiraciones. Yo lo propuse a Valentín Paniagua. Yo tenía una gran amistad con él. Se le escogió porque era el menos controvertido de todos, digamos, ¿no? El 19 de noviembre, ya en el Japón, Fujimori renunció por fax a la presidencia. Como se le viene todo encima, él opta por viajar a Brunei, camino al Japón y renunciar en el camino por fax, porque ya no aguanta ni siquiera quedarse hasta la transferencia, que era lo que inicialmente hubiese querido quedar. Y cuando él parte a Brunei, va a Japón y renuncia por fax, ¿cómo reaccionan ustedes? Yo con mucha pena, mucho dolor, porque nos sentíamos prácticamente solos. Luego renunció el segundo vicepresidente Ricardo Márquez. Y el Congreso, tras no aceptar la renuncia por fax de Fujimori, aplicó la incapacidad moral del hasta entonces presidente y declaró la vacancia de la presidencia. ¿Pensaron que el gobierno iba a terminar así? No, nunca. Me voy a quedar acá en Perú trabajando a cargo de Fundación Cargo Infantil. ¿Qué piensa de la Fundación actual? No voy a dar declaraciones. En el caso de Kuczynski, si este jueves no renuncia y se declara la vacancia presidencial, lo sucederá Martín Vizcarra. Si él no acepta, será Mercedes Arauz. Y si ella tampoco acepta, Luis Galarreta, actual presidente del Congreso, puede convertirse en el nuevo presidente transitorio del Perú. En ese caso tendría que convocar a elecciones lo antes posible. Eso ocurrió el 22 de noviembre del 2000. Valentín Paniagua fue nombrado por el Congreso presidente transitorio del Perú. Ya era inminente que iba a asumir Paniagua, y nos reunimos en la oficina de Valentín. Y la gran incertidumbre era, ¿y qué dice la Fuerza Armada en este tema? Entonces yo había conocido a la sazón, por razones de trabajo, al general Chacón, al padre de la congresista. ¿No? Entonces lo llamé yo por teléfono al general Chacón. Le dije, señor general, que era comandante general del ejército en ese momento. Exactamente. Estoy con el presidente Paniagua y con otras personas. Entonces queremos preguntarle directo y claramente si usted respalda o no esta transición democrática. Me dijo, por supuesto que sí, sin ninguna duda. Entonces, si es así, general, le paso con el presidente. Y le di mi teléfono a Paniagua en la época en que a uno le cargaban los minutos de llamada, ¿no? Juro por Dios y por la patria, ejerceré fielmente las funciones propias de la presidencia de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. Luz Salgado le pone la banda presidencial, que a Paniagua se la prestan porque fue todo en menos de 24 horas. Nadie tiene una banda presidencial guardada en su casa.
Entonces, creo que fue la banda presidencial del presidente Belaúnde que se puso Paniagua, prestada, y él asume el poder rápidamente y llama a Pérez de Cuéllar, que está en París, para que venga y se haga cargo del primer ministro, del primerato. Paniagua ocupó el cargo de presidente de la República hasta el 28 de julio del 2001, cuando ante un nuevo Congreso de la República le entregó la banda presidencial al hoy prófugo Alejandro Toledo. En el caso de Kuczynski, si es que finalmente deja la presidencia, pueden pasar tres cosas: que se fugue, que se impida su salida del país o que se quede hasta esperar la decisión del Poder Judicial. El detonante hoy es distinto, pues es mucho más grande porque no es una corrupción de terceros que apoyan al gobierno, sino es el propio presidente de la República que se ve involucrado en todo esto. Ese es el problema. Y estas son solo algunas de las coincidencias entre lo que pasó el 2000 y lo que está ocurriendo hoy. Estamos nuevamente frente a un presidente que no quiere renunciar, un Congreso que exige su vacancia y ante la posibilidad de que el presidente del Parlamento pueda ser el próximo presidente de la República. 17 años de diferencia en la política peruana no son nada.